Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy súper emocionado de compartir con ustedes, algo que ha estado dando mucho de qué hablar y que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en unas declaraciones realmente sorprendentes que salieron a la luz mientras Zayn y alguien más estaban posando juntos. Sí, han leído bien. Se trata de un momento que capturó la atención de muchísimos, y hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se ha especulado y, por supuesto, las reacciones que ha generado. Prepárense para un vídeo lleno de intriga, análisis y, por qué no decirlo, un poco de drama. Y antes de que nos lancemos de lleno en este asunto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Solo tienen que darle a ese botón rojo debajo de la pantalla y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos ayuda un montón a seguir creando vídeos para ustedes. Bueno, vayamos al grano. La situación que vamos a analizar ocurrió recientemente y, como les digo, las imágenes de Zayn posando con, bueno, vamos a llamarle, la otra persona por ahora, se volvieron virales en cuestión de minutos. Pero lo verdaderamente impactante no fue solo la foto en sí, sino lo que se dijo, o lo que se dejó de decir y se interpretó. Las cámaras estaban ahí, los flashes disparándose, y en medio de esa vorágine, Zayn soltó unas palabras que, interpretadas de una forma u otra, han generado un torbellino de opiniones. Para ponerlos un poco en contexto, la aparición conjunta de Zayn y esta figura generó sorpresa por sí sola, dado su historial y el de la otra persona. Las especulaciones sobre una reconciliación, una alianza inesperada o simplemente un encuentro fortuito comenzaron a llover. Pero fue en ese preciso instante, en medio de esa expectación palpable, cuando Zayn, con una expresión que algunos describen como enigmática y otros como desafiante, hizo una declaración que ha sido el epicentro de todas las discusiones. Se dice que al ser preguntado sobre la naturaleza de su relación o la razón de su encuentro, Zayn respondió algo así como, a veces, las apariencias engañan más de lo que uno puede imaginar, y las historias que nos contamos son solo el principio, vaya. Esa frase en ese contexto es un auténtico campo de minas. ¿Qué significa exactamente? ¿Se refería a la relación con la persona que lo acompañaba? ¿Estaba insinuando que hay algo más profundo, algo oculto detrás de lo que el público ve? O tal vez estaba lanzando un dardo hacia ciertas narrativas que se han construido sobre él o sobre la otra persona. La ambigüedad de sus palabras es precisamente lo que ha alimentado las teorías. Algunos de los análisis más populares sugieren que Zayn podría estar insinuando que las percepciones que tenemos sobre él y la persona con la que estaba son erróneas. Quizás hay una historia de fondo desconocida, una dinámica que el público desconoce por completo. Imaginen, por ejemplo, que a pesar de las diferencias públicas o los conflictos pasados, existe un entendimiento secreto o incluso una amistad que nadie esperaba. La frase "las historias que nos contamos" podría referirse a cómo los medios, los fans o incluso ellos mismos han narrado su relación o sus conflictos, y que la realidad es muy diferente. Otra interpretación muy fuerte es que Zayn estaba intentando desviar la atención de algo más. Tal vez la aparición conjunta era una estrategia para generar ruido y, al mismo tiempo, lanzar una declaración que dejara a todos pensando y hablando, desviando la atención de otros asuntos que podrían estar ocurriendo en segundo plano. En el mundo del espectáculo y más allá, estas tácticas son más comunes de lo que creemos. Una frase ambigua puede ser una cortina de humo perfecta. Por otro lado, no podemos ignorar la posibilidad de que Zayn estuviera haciendo referencia a su propia evolución personal. Quizás él mismo se ha dado cuenta de que ha estado contando una historia equivocada sobre sí mismo o sobre ciertas situaciones, y que ahora está listo para revelar una versión más auténtica. Las historias que nos contamos también podría ser una referencia a las limitaciones que uno mismo se impone o a las expectativas que se tienen de uno. En este sentido, sus palabras serían un grito de liberación, de querer romper con las narrativas preestablecidas y mostrar una faceta diferente. Y luego está la reacción de la otra persona que estaba con Zayn. Si bien no hizo declaraciones verbales tan impactantes en ese momento, su lenguaje corporal, sus gestos y su propia postura ante las cámaras también han sido analizados al detalle. Algunos observadores señalan que se veía incómodo, otros que parecía estar disfrutando del momento y otros, incluso, que había una complicidad silenciosa entre ambos. La forma en que interactuaron, si se miraron, si se tocaron, todo ha sido objeto de escrutinio.
Esto, sumado a las palabras de Ceyhan, crea un cóctel explosivo de interpretaciones. Además, es importante considerar el contexto en el que se produjo esta aparición. ¿Fue un evento público, una alfombra roja, una presentación privada? El entorno influye enormemente en la interpretación de las declaraciones. Si fue un evento de gran repercusión, las palabras de Ceyhan tendrían un peso aún mayor y serían vistas como una declaración pública intencionada. Si por el contrario fue un encuentro más informal, podría interpretarse como un comentario espontáneo y menos premeditado. Las redes sociales, como era de esperar, estallaron. Los hashtags relacionados con Ceyhan y la persona que lo acompañaba se volvieron tendencia mundial. Los fans se dividieron en facciones, unos defendiendo la versión más optimista de las palabras de Ceyhan, otros mostrando escepticismo, y muchos simplemente disfrutando del drama. Los memes, los vídeos de reacción, los hilos de Twitter analizando cada detalle, fue una auténtica locura digital. Y es que en el fondo todos amamos un buen misterio, ¿verdad? Nos encanta intentar descifrar las intenciones ocultas, especular sobre lo que está pasando detrás de las cámaras. Ahora analicemos las implicaciones de estas declaraciones. Si Ceyhan está insinuando que hay una historia oculta, ¿qué podría ser esa historia? ¿Una amistad secreta forjada en la adversidad? ¿Una alianza profesional inesperada? O quizás, y esto es especulación pura, una reconciliación amorosa que buscan mantener en privado por el momento. El hecho de que eligiera ese momento mientras posaba públicamente sugiere que quería que su mensaje se escuchara, pero sin dar demasiadas explicaciones. Es un arte sutil, el de decir mucho sin decir nada concreto. Piensen en cómo estas declaraciones podrían afectar la percepción pública de Ceyhan y de la otra persona. Si realmente hay una narrativa errónea, sus palabras son una invitación a reexaminar todo lo que creíamos saber. Podría ser un intento de limpiar su imagen, de recuperar el control de su propia historia. En un mundo donde la imagen lo es todo, tener la capacidad de influir en cómo te percibe el público es un poder enorme. Y no olvidemos el factor sorpresa. La aparición conjunta ya era sorprendente, pero las declaraciones de Ceyhan elevaron el nivel de intriga a las nubes. Es un movimiento estratégico que ha logrado captar la atención de todos y mantenernos en vilo. La gente está comentando, debatiendo, buscando pistas. Es precisamente de eso de lo que se trata, ¿no creen? De generar conversación, de mantener la curiosidad viva. En definitiva, la situación de Ceyhan posando y sus declaraciones sorprendentes es un claro ejemplo de cómo en el mundo actual, la comunicación va mucho más allá de las palabras explícitas. El lenguaje corporal, el contexto, la historia previa de las personas involucradas, todo juega un papel crucial. Y cuando un personaje público como Ceyhan, con una base de seguidores tan amplia y una vida que a menudo se analiza con lupa, hace una declaración ambigua en un momento tan público, el resultado es inevitablemente un fenómeno viral lleno de especulaciones y teorías. Hemos desgranado las diferentes interpretaciones, desde las más inocentes hasta las más complejas, y hemos visto cómo las redes sociales se han sumergido en este mar de especulaciones. Lo cierto es que por ahora, Ceyhan ha logrado su objetivo, mantenernos a todos hablando y pensando. Sea cual sea la verdad detrás de sus palabras, o la verdadera naturaleza de su relación con la persona con la que estaba, lo que es innegable es que este momento ha dejado una marca y ha abierto un sinfín de posibilidades. Y esa, amigos míos, es la magia del entretenimiento y la intriga que tanto nos gusta analizar. Así que para resumir, hemos explorado las declaraciones enigmáticas de Ceyhan mientras posaba junto a otra figura, las diversas interpretaciones que estas palabras han generado, y el impacto que han tenido en las redes sociales y en la opinión pública. Desde la posibilidad de una historia oculta hasta un simple juego de despiste, las teorías son tan variadas como fascinantes. Lo que sí sabemos es que Ceyhan ha demostrado una vez más su habilidad para captar la atención y generar conversación. Y hasta aquí llegamos con este análisis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Ceyhan con sus declaraciones? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy súper ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o simplemente entretenido, por favor, no olviden dejarle un gran like. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier
Que disfrute de un buen debate y análisis. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que se viene. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.